a todos los participantes del lenguaje 1, pertenecientes al convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, convenio con la UDESPA, Universidad de Falcón, y con la UNI Ojeda, Universidad de Maracaibo. Entonces, aquí nosotros vamos a estar dándole en ese proceso de formación. Hablamos de este lenguaje, lenguaje 1. Hemos dicho que en el campo universitario debe existir ese lenguaje 1 como base de los procesos formativos. En los procesos formativos también es necesario que podamos entender que el lenguaje en el campo universitario, esa formación que se le da a los profesionales, debe estar ligado un poco hacia esto que ha sido una herramienta necesaria en los procesos de formación, más ahora con esta realidad que tenemos, donde podemos hacer comunicaciones, podemos hacer el lenguaje a través de nuestros códigos, a través de la palabra, a través del habla, por medio de una ventanilla a nivel, a distancia, donde usted se conecta, yo me conecto y podemos establecer una comunicación y podemos hacer un lenguaje. Entonces, hay una relación en estos momentos importantes que es necesario señalar. ¿Por qué el lenguaje y la tecnología están de mano? Hay relación entre ellos. ¿Cómo influye la tecnología en el lenguaje? ¿Cómo influye? ¿De qué manera influye? El lenguaje cambia. ¿Por qué cambia el lenguaje cuando hablamos de lenguaje y tecnología? Porque algunas palabras caen en desuso, ¿verdad? Y aparecen nuevas palabras. Y la tecnología marca el pulso de otras palabras nuevas y maneras de comunicarse. Y en consecuencia hay la aparición de nuevos términos, nuevo discurso, nueva forma de hablar, nueva forma de decir. Mira lo importante que es el lenguaje y la tecnología. Entonces, ello nos lleva a crecer el discurso, a mejorar el discurso, a aprender palabras nuevas, nuevos términos. El avance tecnológico nos ha tenido o propicia un nuevo lenguaje en estos tiempos, porque impacta en el desarrollo del lenguaje en la universidad, en los campos universitarios, en estos campos sociales, en estos campos a diario, en lo que tenemos hasta en nuestras familias. Entonces las TIC son herramientas necesarias y que ha incrementado el grado de significado o de significación de la concepción que tenemos educativa. Y esa concepción educativa que nosotros tenemos, que tanto está desde los niveles de preescolar, básica, secundaria, está en este campo universitario. Y en ese campo universitario va estableciendo nuevos modelos de comunicación a través del lenguaje. Además, el lenguaje genera en el campo universitario unas maneras o unas formas distintas de comunicación porque genera espacios de formación, espacios de información, espacios de reflexión, entre otros, quizás análisis, resumen, todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el debate hace o impide esas barreras de comunicación o esas barreras a través del lenguaje, del tradicionalismo que tenemos. Y ese tradicionalismo se produce en lo social, se produce en el aula, se produce en la familia, se produce en los campos universitarios.
Entonces, es necesario que el lenguaje esté ahí presente, porque el lenguaje es una forma. Ahí nosotros pudiéramos establecer hoy es importante que nosotros manejemos algo que es necesario. Ese lenguaje en el texto informativo. ¿Por qué el lenguaje en el texto informativo? Que nos proporciona el conocimiento sobre un acontecimiento, sobre un hecho, asunto, tema, que se encuentra por lo general en periódicos, que se encuentra por lo general en revistas, que se encuentra por lo general en algunas enciclopedias o manuales o métodos, o en fin, un libro en tantas partes que encontramos nosotros el lenguaje. Ese lenguaje que nos ayuda a crecer, ese lenguaje que nos lleva a tener diferentes discursos. Entonces, el texto informativo a través del lenguaje o el lenguaje informativo, esas oraciones informativas que nosotros hacemos, enlazamos, construimos, que utilizamos para comunicar algo, ¿sí? En estas oraciones, la intención del emisor es expresar. Esa es la intención del emisor, expresar. En un estado de cosas, en un determinado momento. Esa es la intención del emisor. Pero también nos lleva a que, por ejemplo, la población actual no expresa de forma en que pudiésemos establecer en el texto informativo en la transmisión de un contenido novedoso, innovador y que se necesite para darnos cuenta de algunas cosas con unas informaciones distintas. Entonces, eso se da a nivel universitario. Entonces, es bueno que los profesionales o aquellos que se están formando a nivel profesional o aquellos profesionales que están evolucionando, están avanzando, puedan conocer y darse cuenta, porque es que necesitan el texto informativo, esa relación de expresar, de creer, de utilizar maneras de expresión. Entonces vamos, porque hay una infusión. ¿Cuál es la función de ese lenguaje informativo? Bueno, una función del lenguaje informativo es la referencial, también llamada informativa referencial, que se centra en el contenido del mensaje y una situación. Aparece en aquellos mensajes en los que se informa algo de manera muy objetiva. Cuando nosotros hablamos de ese lenguaje informativo, de ese texto informativo que hacemos, lo debemos hacer de manera muy objetiva, porque dentro de esa función informativa, el orden de las palabras se relacionan y tienen una repercusión en la gramática y en el discurso. En cambio, cuando tú lo das de manera objetiva, si tú lo haces subjetivamente, también tiene repercusión. Entonces, es muy bueno tomar en cuenta esa característica del lenguaje informativo, la objetividad. Porque en el caso que se altere el orden de las palabras, entonces viene dado un foco de un tema, vamos a decir, que no está bien identificado, y ahí es cuando se habla de ambigüedad, entonces hay barreras de comunicación y debemos tener esas articulaciones gramaticales de manera muy objetiva y muy sencilla. En los textos informativos que se realizan a diario a través del lenguaje, es importante esa gramática que organicemos la gramática cuando hablemos, que organicemos esa gramática cuando expresamos, cuando queremos decir algo.
ya sea como característica común del lenguaje informativo, que es la objetividad, o ya puede darse de manera muy como personal e individual la subjetividad para poder conseguir. Dentro de ese lenguaje informativo que se encuentra en prensa, que se encuentra en las biografías, en las enciclopedias, en los folletos informativos, en las noticias, en los manuales, el mismo diccionario nos da mucha información del significado de las palabras, y ahí estamos dándole algunas características de información precisa, descriptiva, de situaciones reales. Por ello se utiliza el lenguaje sencillo para permitir y transmitir datos de información a los factores o a un público, a un grupo, de manera que sea fácil de comprender. Yo pregunto en estos momentos, Lucy, si me has entendido el significado que puede tener el lenguaje informativo, pero que también lo podemos llevar a texto informativo. Y que es importante, como yo comencé diciéndole, el lenguaje dentro de los procesos de formación profesional, ¿sí? En ese campo universitario. ¿Qué me dices al respecto, Lucy? Vamos a compartir. Bueno, profe, de hecho, estaba recordando varios textos. De hecho, la profesora Betty Bayona nos facilita textos acerca de todo lo que es la terminología y la parte inicial de la ingeniería industrial. Entonces, de allí, ya el vocabulario que nosotros debemos manejar a la hora de presentar cualquier trabajo tiene que ser asociado ya a la carrera como tal. Pero ya ahí son textos completos, ¿sí? No solamente es una noticia o un párrafo informativo, sino que ya son textos completos complementarios que hacen, que nos ayudan a, como dice, como decía allí, a tomar de referencia una referencia precisa y concisa de lo que realmente estamos necesitando acá en la formación. Perfecto. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Usted entendiste. Ese lenguaje informativo que está llevado al texto informativo y que tú puedes construir ese texto informativo, el que te informa, y al leerlo, tú vas a construir tu propio lenguaje informativo de manera objetiva y vas conociendo la importancia que tiene la ingeniería industrial, las características del perfil del ingeniero, ¿sí? Entonces, Exacto. todo ello nos está llevando hacia crear un nuevo discurso, y que ese nuevo discurso, a través de su lenguaje propio informativo, que viene dado por un texto informativo, entonces se hace nuevo, y entonces tú lo organizas gramaticalmente y lo puedes expresar de manera objetiva. Pero lo importante que es Claro, el lenguaje, señora. y ya por lo menos situaciones que de repente uno conocía o no sabía los nombres o de repente tenía, para uno tenía otras connotaciones, se hace diferente porque se le da su nombre correcto, el científico, con el método científico y su investigación y todo. Por eso es que yo les decía hace rato, en que hay términos nuevos, ¿ve? Vienen términos nuevos a medida de que nosotros vamos en el campo universitario, vamos conociendo, entonces vienen términos nuevos, entonces quedan palabras en desuso, ¿sí o no? Entonces todo eso es conveniente. Por eso es importante que en los procesos de formación universitaria, en cualquier nivel de universitario, pueda tener entonces ese texto informativo que pueda contener, vamos a decir, cuál es el tema principal.
en el cual nosotros vamos a hablar. Eso es primero, ¿sí? ¿Cuál sería el tema principal que nosotros podemos hablar, con el que se va a tratar? Ahí la información está dada en conclusión, en el desarrollo, en ese discurso a través del lenguaje importante y que pudiéramos estar en una función, pudiéramos decir, ok, aquí tenemos nosotros unas funciones metalingüísticas y esas funciones metalingüísticas que estamos haciendo a través del lenguaje, a través del crecimiento, a través también del texto informativo y de manera objetiva, entonces puede darse en efecto el mensaje de forma en que ese mensaje pueda tener un inicio, puede tener un desarrollo y pueda tener un final, que sería una conclusión referente. En esa metalingüística, ¿qué hacemos? Es crear el conocimiento nuevo, el texto nuevo, la información nueva, esa información objetiva. Esa metalingüística, pues también existe la poética, ¿sí? Que nos da la parte de emociones, la fática que se impone. Todo eso está dentro de esos procesos de la comunicación. Cuando hablamos de funciones del lenguaje, que hablamos de la estética, hablamos de lo racional, hablamos de eso que está dentro de esos procesos en formación profesional, en el caso todos nosotros. Entonces, las distintas funciones lingüísticas fijan funciones de relación también diferentes y que en ciertos elementos de la comunicación pueden dividirse. Esa unidad informativa que hacemos a través de ese lenguaje informativo en el nivel universitario, entonces hay una información nueva, pero también hay información conocida, o sea, a través de esa información conocida, nosotros podemos dar una información nueva. Viene marcada de una forma, vamos a decir, de una forma consciente, de una forma en que estamos ahí y podemos expresar el tema para poder saber realmente cuál es el texto informativo. Si nosotros hacemos un texto informativo, ¿qué puede ser? Debe escribirse, si vamos a hacer, lo podemos hacer cuando hablamos, lo podemos hacer en tercera persona, ¿sí? Cuando hablamos lo hacemos en tercera persona, por lo que no debe utilizarse la primera persona ni las formas pronominales de la primera persona, excepto que sean declaraciones textuales realmente dadas cuando lo vamos a escribir. Y si lo vamos a hablar, también tenemos que hacerlo en tercera persona cuando se está hablando de un tema determinado. ¿Cuáles serían? Hemos hablado siempre de que hay tipos de lenguaje, que tenemos el verbal, que tenemos el no verbal, que tenemos el natural, el artificial, el lenguaje animal, todo ello que son las 7 funciones del lenguaje. ¿Cuáles serían las 7 funciones del lenguaje? Entonces, ajá, tenemos la emotiva, tenemos la referencial, la apelativa, la fática, la metalingüística y la poética, que complementan lo que se habla en que ellos pueden tener de manera expresiva una función que nos puede señalar y, y que puede tener un proceso. Tranquila, Lucy, tranquila, si algo le pasó a tu micrófono, no importa, si me sigues oyendo y en cualquier momento, si te funciona el micrófono, entonces alza la manito para conversar un rato. Si hablamos de las características del lenguaje, entonces el lenguaje estamos claros que es universal. Es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Es universal.
se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla, que lo hemos hablado muy seguido. Es racional, debido a que requiere el uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal y no verbal. Así pudiéramos hablar del que el propósito de ese lenguaje informativo es exponer, es describir o explicar un tema determinado. Y este se distingue con claridad de una manera completa la información y que se organiza mentalmente para poderlo expresar, o vamos conversando, lo vamos organizando mentalmente, y que esas ideas agrupadas en aspectos subordinados puedan tener un sentido dado en la de mantener quizás al oyente sobre algunos avances que se puedan presentar en el momento de una temática de estudio, o sobre lo que sucede en el mundo. De todo ello viene dado. En esto puede hablarse entonces que podemos identificar dentro de ese texto informativo escrito, podemos identificar la idea secundaria, las ideas primarias, todo lo que está dentro de esos procesos, y ahí nosotros vamos construyendo, entonces vamos elaborando, interpretamos, reflexionamos, hacemos debate, nos llevamos a un análisis. También pudiéramos construir con esas ideas de principales y esas ideas secundarias, hacemos resumen, luego llevamos eso a síntesis, que no podemos hacer a través del lenguaje. Y más en el campo universitario. Si lo hemos hecho a través de la primera etapa, segunda etapa de estudio, tercera etapa de estudio, a nivel de básica, primaria, media, secundaria, profesional. Entonces, ahí tenemos claro lo que vamos a hacer. Cuando se habla la intención, sí, principal del lenguaje informativo es dar a conocer algo que no, sin necesidad de que intervengan primordialmente las emociones, ni tampoco los deseos. Es la objetividad. Es lo que hemos estado conversando. Cuando nosotros hablamos los principios básicos del lenguaje, cuando nosotros hablamos de los principios básicos del lenguaje, podemos decir que tenemos un conocimiento lingüístico, que tenemos estadios sucesivos, hay secuencia, que tenemos programas internos, que tenemos los contrastes ante contrariedades, entre estas cosas que nos aparecen dentro del lenguaje, y que hay tipos también de lenguaje que pueden estar o pueden intervenir dentro de los procesos lingüísticos. En esos tipos de lenguaje, entonces, los señalamos en clase pasada, tenemos el literario, tenemos ese lenguaje que lo usan los escritores, pero también tenemos el formal, tenemos el lenguaje vulgar, tenemos todo ello, el popular, ¿sí? Entonces, nosotros ahí estamos dentro de esas propiedades que están dentro del lenguaje. Tenemos ahí, hay propiedades del lenguaje que está dada como carácter, ser discreto, es una propiedad grande del lenguaje. También tenemos la dualidad. También una propiedad grande es el desplazamiento de ese lenguaje, de esa palabra, de ese discurso, lo arbitrario, la manera en que hay producción del lenguaje es una propiedad. Otra propiedad del lenguaje es la transmisión cultural que puede darse en los procesos comunicativos. Todo eso está presente.
en los procesos comunicativos. Y entonces todos esos rasgos fundamentan el lenguaje humano. Eso lo fundamenta, eso le da fuerza. Y que estamos dadas también en etapas de evolución. Entonces, si nosotros comenzamos con una etapa que se llama prelingüística, tenemos una etapa que se llama la combinación de las palabras. Ya vamos a una etapa donde es el desarrollo del lenguaje avanzado. Vamos a también existen trastornos en el lenguaje, entonces tenemos el lenguaje expresivo, trastornos del lenguaje receptivo, para llegar de repente a terapias de habla, todo eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa etapa primordial del lenguaje que es la prelingüística. Ahí nos damos cuenta si hay trastornos del lenguaje expresivo o hay trastornos del lenguaje receptivo o hay trastornos mixtos. Entonces, para llegar a la de terapia de habla. Cuando se presenta o donde se presentan los textos informativos, bueno, ya hemos dicho que se presentan en los periódicos, en la prensa y que además, ¿cómo se determina el lenguaje? Bueno, la adquisición del lenguaje se produce más por un mecanismo de comunicación importante que es la imitación. Se produce, se determina, se produce por imitación. Los niños comienzan a hablar, imitan lo que oyen, el niño imita sonidos, imita las expresiones de enunciado que producen los padres, imitan el vocabulario. Es un proceso indispensable en las condiciones del aprendizaje lingüístico dentro de los procesos de formación. Y a nivel universitario también usamos eso. Podemos determinar el lenguaje a través de la imitación. Las bases del lenguaje, en el desarrollo quizás neurobiológica del lenguaje, nos ha proporcionado, evidentemente, en los tiempos de desarrollo y quizás en esos subsistemas lingüísticos que tenemos a diario. Entonces, hablamos de la fonología, sistema del sonido del lenguaje, la semántica, el vocabulario y significado de palabras y la sintaxis, que es la parte gramatical. ¿Y cómo es el lenguaje del aprendizaje? Bueno, el lenguaje del aprendizaje es la base principal para la adquisición de habilidades de discurso, de expresión, de habla, hasta de escritura, y más en los años primeros, pero ya en este campo universitario se fortalece y es importante saber que esa habilidad de expresar en este campo universitario, en el campo profesional, este, debemos tomar en cuenta la lectura. Entonces, aprender a leer, aprender a darnos el lenguaje de manera educativa, informativa sobre determinada disciplina académica y que es primordial herramienta también para el ser humano. En esta función de la comunicación, a través del lenguaje, el lenguaje, bueno, ¿qué hace? Comunicar saberes y también valores, que es importante dentro de los procesos educativos. Porque el empleo de la lengua en el proceso educativo, en ese proceso en que el lenguaje puede permitir en gran medida la internalización de los conocimientos que supone la incorporación en el plano individual. Entonces, es intrapsicológico, de lo que previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interrelaciones con los demás y es interpsicológico. Antes intra y luego inter porque hacemos comunicación a través del lenguaje
de una manera en que pudiésemos establecer principalmente emplear un lenguaje sencillo que amigablemente pueda tener una función de comunicación más sencilla, más rápida, y así sea, que utilizamos nuestro lenguaje técnico como profesionales. Pero si tú eres educado y de forma eficiente emite, expresa todos los elementos, entonces esto constituye una comunicación efectiva, que es lo que a nosotros nos interesa en estos campos universitarios y como profesionales. Bueno, mi querida amiga, hoy hemos compartido entonces este momento de lenguaje en el campo universitario y todos los procesos del lenguaje a través del habla, a través de la comunicación, a cómo nosotros podemos sentirnos como profesionales y cómo podemos manejar nuestro lenguaje a nivel profesional. Que Dios me la bendiga. No sé si ya bueno, tu, tu audio, ya veo que todavía no le sirve, pero bueno, para mí también ha sido un gusto verte, Lucy, siempre aplicada, dedicada, entusiasmada ante este proceso. Bienvenida siempre y bueno, que Dios me la dé. Vamos, gracias por esa evaluación cualitativa que le estás dando a mis clases, que son maravillosas. Un abrazo grande. Gracias, mi estimada y querida estudiante, participante de estos procesos andragógicos. ¿Ok? Entonces, gracias, mi estimada participante, en estos procesos andragógicos, donde yo soy una facilitadora que te ayudo y oriento a que estos procesos se den, y usted es una participante que de igual forma comparte conmigo los conocimientos de manera horizontal, característica importante de la andragogía, con la flexibilidad más posible, que es un principio también de la andragogía. Un abrazo grande, Lucy. Que tenga una bendecida tarde. Que Dios me la bendiga. Estaremos en contacto.